Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 17 de junio de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el martes, donde acciones internacionales cerradas recuperaron terreno en medio de datos económicos que continúan siendo sólidos, aunque en la mayoría estuvieron algo mixtos, pero relativamente son buenos en términos generales y tuvimos la oportunidad de llegar a zonas de soporte. Esa llegada a zonas de soporte permitió que el mercado encontrara algo de fuerza de compradores. No obstante, algo de indecisión se mantuvo en términos generales. Acciones locales cerraron con descensos en medio de ajustes por movimientos de ayer lunes, podríamos decirlo, y riesgo internacional y periodo ex dividendo de Ecopetrol. Así que ayer tuvimos un descenso importante en Ecopetrol. El precio ex dividendo para el mercado internacional es el día de hoy, ya se ajustaría el precio. No obstante, es lo que llamamos un precio cum dividend, un dividendo acumulado. Y básicamente el riesgo internacional permitió que las acciones locales también mantuvieran esa presión bajista. Datos económicos del día de ayer: construcciones iniciales de Estados Unidos bajan de 1.16 millones a 1.03 millones de viviendas años, una cifra anualizada. Pese al descenso, que pareciera algo malo, los permisos alcanzaron un máximo histórico desde la recuperación de 1.27 millones de viviendas año. Así que por ahora Estados Unidos continúa con buen dinamismo y vamos a ver cómo la Reserva Federal lo evalúa el día de hoy. Hoy es día de decisión de tasas de la Reserva Federal. Tenemos a la 1 de la tarde decisión de tasas junto con lo que son las proyecciones macroeconómicas. Vamos a ver si revisan el panorama de crecimiento económico, las metas de inflación y empleo. Y a la 1:30 hora de Colombia, 2:30, ellos estaremos con rueda de prensa de Janet Yellen. Así que esperen bastante volatilidad en la tarde y no descarten cautela durante la mañana. Ya conoceremos algunas señales de cuándo sería ese posible ascenso de tasa Fed. El VIX descendió un poco en el día de ayer, pero tendrá que bajar de esos 14.50 para entrar en zona de tranquilidad. De lo contrario, mientras esté por encima de ese nivel, aún puede continuar el nerviosismo en los mercados. Y en cuanto a los asiáticos, igual relacionados con Estados Unidos, presentaron un comportamiento mixto. Ya llegaron a soportes también, algunas compras de oportunidad, aunque la incertidumbre se mantiene por el panorama de Grecia. El mercado se está preparando ya para un default de Grecia, digamos que lo ven como el escenario más probable. Saben que es catastrófico para la economía griega, no obstante no les preocupa tanto, o lo que he visto en los últimos comentarios de analistas es que el impacto de default de Grecia no sería tan fuerte. Por eso digamos que el mercado no ha reaccionado con tanto miedo ante la posibilidad de default. Lo que sí saben es que para Grecia sería una situación complicada que generaría un estancamiento importante de la economía, también que se podría disparar el desempleo en este país. Así que desde el mercado ya está empezando a pensar en ese default. Recordemos que queda hasta el 30 de junio para lograr ese acuerdo. Hoy en asiáticos fue una jornada ausente de fundamentales económicos. Europa inicia el día con descensos en medio de temores por posible default de Grecia, aunque los datos económicos continúan sólidos. Sigue ese panorama de nerviosismo. Los inventarios de crudo API bajaron 2.9 millones de barriles la semana pasada. Recordemos que viene lo que es la variación semanal de inventarios de crudo hoy a las 9:30, así que esto deja una perspectiva de los analistas que esperan algo de descenso de nuevo en los inventarios, razón por la cual el petróleo está rondando los $61 por barril. La tasa de desempleo de Reino Unido se mantiene en 5,5% durante abril y el superávit comercial de Italia baja menos de lo esperado en abril, de 4.010 millones de euros a 3.740 millones de euros. Y digamos que se mantiene una cifra positiva. El euro continúa ayudando con ese nivel hacia las exportaciones de estos países, lo cual también permitiría un mayor apoyo a la recuperación económica. Mercado colombiano: gerente financiero de Carvajal Empaques adquiere 36.000 acciones de la compañía, lo informa ante la Superintendencia Financiera de Colombia. La producción industrial cayó 3.6% en abril de 2015 frente al mismo periodo del año anterior, una noticia para nada alentadora, y las ventas al por menor que se caracterizaban por mantenerse positivos pese al descenso en la producción industrial cayeron 1% en abril de 2015, así que datos que ya el mercado en cierto modo venía incorporando, pero que siguen soportando la presión bajista y no permiten un cambio de tendencia alcista sólido. Por ahora continúa la desaceleración en nuestra economía. A las 9:30 tenemos variación semanal de inventarios de crudo.
la 1 de la tarde decisión de tasa Fed y 1:30 rueda de prensa. Recordemos que la decisión de tasa Fed viene acompañada de proyecciones económicas. Mañana tendremos el IPC y las peticiones iniciales de subsidio de los Estados Unidos. El viernes será una jornada ausente de fundamentales, así que el día de hoy tendríamos bastante volatilidad en horas de la tarde. En cuanto a mercados internacionales, entonces el panorama general es algo de indecisión en medio del panorama económico estable, la llegada a zona de soportes e incertidumbre por Grecia. Están chocando múltiples factores, así que vamos a estar atentos a los niveles de corto plazo. Puede ser que cada uno de los mercados tome su propia tendencia, así que si no logramos superar resistencias de corto plazo, la presión bajista sería el escenario dominante. En cuanto al mercado local, podría mantener comportamiento de indecisión. No se descarta repunte de petroleras tras nuevo alza el precio del crudo, pero es un repunte, como ya hemos visto, de cautela, que de todos modos el panorama de riesgo internacional nos podría afectar un poco. Es una jornada, o han sido jornadas de bastante indecisión y así lo muestran las gráficas. Vamos entonces con ellas, donde tenemos en análisis técnico el Dow Jones llegó ayer a zona de soporte y los compradores tomaron control. Ese 18.100, 18.200 sigue siendo una zona de resistencia importante, así que si hoy logra mantenerse sobre esta zona de mínimos de 17.800, 17.700, es posible que se mantenga el lateral. Solo la ruptura de estos mínimos, junto con la ruptura del promedio móvil de 200 periodos, nos anunciaría que la presión bajista podría extenderse por un periodo mayor y con mayor fuerza. Así que importante, las zonas de soporte de mínimos previos. Continúa la indecisión. El IPSA también encontró algo de compradores. Si logra aguantar los 3.900, tendrá que romper los 970, 980 para darnos un rebote más sólido. Lo contrario, simplemente es una pausa después de tanta caída. Si rompe mínimos, continuamos con la presión bajista como escenario probable. Y el IPSA hasta no romper los 13.100 en la presión bajista podría continuar. El dólar con el comportamiento lateral, favoreciéndose un poco el peso colombiano con la fortaleza del precio del petróleo, con el repunte del precio del crudo. La debilidad económica simplemente justifica la debilidad de nuestra moneda, así que estamos 5.40, 5.60 contra 4.80. Si hay ruptura de los 540 y posibilidad de avanzar a niveles más altos de 5.80, como el siguiente nivel de resistencia 620. De lo contrario, solo la ruptura de los 2480 podría ampliar un poco la presión bajista. Por ahora continúa con escenario de indecisión, con leves sesgo alcista. Si hay ruptura del 540 podremos tener un impulso alcista adicional. Llegamos al WTI, que mantiene comportamiento de indecisión. Vamos con nuestras gráficas de una hora. Analizar el panorama de una hora que se acerca a la resistencia de máximos previos, eso es importante, estamos acercándonos a lo que son los máximos anteriores. Y vamos a hacer algunas anotaciones, pedimos disculpas por la demora hoy en el inicio de comité. Y nos acercamos a la resistencia. Un fuerte ascenso durante la jornada. Viene inventarios de crudo. Recordemos que la semana pasada hubo descenso en inventarios, pero no logró pasar la resistencia. Así que los niveles claves para el día de hoy son 60.50, el soporte, y 61, un segundo que no veo, acá 61, esto debe ser 61.50. Así que si hay ruptura de 61.50 y posibilidad de continuar a 62.50, 64. Si hay ruptura del 60.50, el descenso puede ser hacia los 59.50. Estamos en una zona de presión alcista con posibilidad de corrección en lo que sería un retroceso de Fibonacci, pero si logra aguantar el 60.50, la posibilidad de continuar el sesgo alcista sería el escenario más probable. Hay leve sesgo alcista en el día de hoy, 60.50 el soporte del mismo para continuar hacia 62.64. Si perdemos el 60.50 hay posibilidad de descender de nuevo a 59.50 y mantenerse todavía dentro del comportamiento de indecisión de mediano plazo. Eso para el WTI, que arranca hoy con tendencia o sesgo alcista. 1.1266, el euro también continúa indeciso. La gente ya no quiere vender con fuerza. En cierto modo ha estado incorporado tanto el ascenso de tasa Fed como el tema Grecia. Ya se han tomado las medidas. Recordemos que el Banco Central Europeo sigue facilitando liquidez de emergencia a los bancos griegos y de hecho ha dejado de recibir deuda griega como colateral, así que eso ha disminuido un poco la exposición, no a cero, pero ha disminuido un poco la exposición, así que por ahora mantiene esa indecisión. El mercado no quiere reaccionar ante el panorama de Grecia porque considera que puede ser el impacto limitado, pero tampoco han podido tener fuerza los compradores para avanzar hacia el 17-16. Por ahora estamos en la zona de indecisión para el euro. Vamos con nuestro mercado, el índice Colcap, que ayer desciende, consecuencia del panorama de riesgo internacional, un poco los ajustes del lunes festivo y lo que es el precio ex dividendo de Ecopetrol. No obstante, cerró justo ahí en los 20, ligeramente por debajo del 1320, que es la zona de soporte.
Si hoy logra mantenerse sobre los 320, tendrá que romper los 340 para avanzar. De lo contrario, un escenario lateral podría ser el más probable. Si no logra más allá de la primera hora estar por encima del 1320, es probable que vuelva a buscar 1300 con probabilidad de ruptura hacia los 1275. Importante entonces la primera hora de negociación, los 1320, nos podrían determinar algo de sentido en medio de un mercado que continúa indeciso en el corto plazo, pero con sesgo bajista, tanto por promedios móviles como por demás indicadores. Importante los 320 hoy en la apertura. Vamos con Banco de Bogotá. Continuó el descenso, pasando por debajo del 60 hacia la zona del 58. Después de haber roto el 62, inició la presión bajista. Así que importante el día de hoy. Si no logra recuperar pronto los 59.300, la presión bajista podría continuar hacia la zona de los 58 y siguiente soporte 56.800. Ya miraremos cuándo aparecen compradores en las velas japonesas. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 59.300, la presión bajista podría continuar rompiendo 59.300, daría probabilidad de rebote hacia 61.362. 59.300 como la resistencia importante. Vamos con Bolsa de Valores de Colombia, muy buen volumen, ingresó en ese activo el día de ayer, con vela tipo, pues cierra tipo doji, con cola de piso. Acá los compradores han aparecido, pero no han podido tomar control. Tendrán que romper el 18 para generar la posibilidad de rebote hacia 18.70, 19.30, 18.70, 19.30. Mientras esté por debajo de los 18, la posibilidad de descender a 16.70 continúa vigente. Importante los 18 en el día de hoy para ver si esos compradores que han ingresado en últimas jornadas pueden tomar control y dar rebote técnico hacia promedios móviles. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, aún existe la posibilidad de mayores descensos. Recuerden que el alto volumen implica que alguien compró y alguien vendió, así que toca ver es quién logra equiparar ese balance. Celsius, después del rebote, los compradores han estado ahí, han logrado aguantar el 4.350. Si logran aguantar el 4.350, 4.360 hoy, hay posibilidad de rebotar a 4.560, 4.700, un rebote dentro de tendencia bajista. De lo contrario, la ruptura de los 4.350 podría revivir la presión bajista con siguiente zona de soporte entre 4.200 y 4.100. Estamos justo cerca de un soporte para mantener la presión alcista o perderla. Cementos Argos, 9.500, 9.600, la zona de soporte. Ayer se mantiene con lateral, leve peonza, poca volatilidad. Mientras esté sobre 9.500, 9.600, aún hay posibilidad de avanzar a 9.800 y 10.000, donde sabemos que existe una probabilidad alta de vendedores con volúmenes altos atrapados en esas zonas de máximos. Así que importante, 9.500, 9.600, posibilidad de avanzar. Vamos a ver qué pasa con esa zona de resistencia e iremos modificando el soporte de corto plazo. Ruptura de esta zona de 9.600, 9.500 podría llevar a corrección hacia 9.300 sin perder todavía leve sesgo alcista. Cemex Latam Holding, fuerte descenso en el día de ayer, perdió la zona de soporte y ahora tenemos presión bajista desde el día de ayer, ya venía 12.700, solo superando 12.700 podría volver hacia la zona de los 13.000, nuevo nivel de resistencia antes de 13.400. Si no recupera pronto los 12.700, existe riesgo de ruptura de los 12.400 y el descenso hacia 12.100. Continúa el sesgo bajista, 12.700, 12.400, 12.100, las zonas de soporte, presión bajista si no recupera pronto los 12.700. Y pues a la recuperación del precio del petróleo se aleja de los 6.000 hacia la zona de soporte 5.600, 5.400. Es probable que en esa zona logre soportarse si el precio del petróleo se mantiene sobre 60, sería algo lógico. De lo contrario, igual puede pasar, la ruptura del 5.400 lo puede llevar hacia 5.200, 5.000. Vamos de 200 en 200 con niveles. Solo superando el 6.000 anularía la presión bajista para poder avanzar hacia la zona de 6.600, 6.700 en medio de rebote de presión bajista por debajo del promedio móvil de 40. 6.000, nivel de resistencia de la presión bajista, llegando a soportes de 5.600, 5.400, Canacol. Vamos con concreto. Ayer marca precio y solo superando los 1120 hablaríamos de una posibilidad de más sesgo alcista. Lo contrario, simplemente un rebote de presión bajista 1120 para el día de hoy. La resistencia importante para con concreto que no maneja una liquidez significativa. Corficol continúa bajo presión bajista. 36.600, mientras esté por debajo de los 36.600 existe la posibilidad de descensos
a 35 como siguiente nivel, 34.500, ya miraremos cuando aparecen compradores. Solo superando 36.600 habría la posibilidad de rebote a 37.500. Recuerden que igual el 38 es la resistencia de la presión bajista más importante. 37.200, 36.600 la resistencia para anular la presión bajista. Ecopetrol, fuerte descenso en el día de ayer. Recordemos el tema del periodo ex dividendo. No obstante, el mercado continuó con sesgo bajista más allá de los niveles que se esperaba, que mantuviera un rango algo lateral, pero continuó la presión bajista. Así que el 1760 será ahora la resistencia más importante. Mientras esté por debajo del 760, la presión bajista podría continuar para este activo. En el corto plazo, 1660. Para el día de hoy, 1660. Si logra superar los 1660, hay posibilidad de tener ese rebote al 760. Y ya lo evaluaremos si llega a suceder. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 1660, aún puede continuar hacia niveles mínimos que no me alcanza el graficador, pero iríamos hacia la zona de 1580, 1520 como siguientes niveles. 1760 y 1660, los dos niveles más importantes para Ecopetrol de la presión bajista. Recordemos que es de las pocas petroleras que cotiza por encima de su valor patrimonial. Empresa Energía Bogotá, el 19 es el periodo dividendo, faltan pocos días, 1700 la zona de soporte, mientras esté sobre 1700 aún hay posibilidad de 1730 y 1750. Si pierde los 1700 el descenso puede ser hacia la zona de los 1650, importantes esos niveles. Vamos con Construcciones El Cóndor. Continúa repuntando con la compra de administradores. No hay una liquidez significativa. Última adquisición de insiders en jornadas previas. Esta caída se dio con muy bajo volumen y los insiders han aprovechado posiblemente. Tiene que ver con los contratos que han ganado. Ven el desempeño de la compañía un poco más interesante. Por ahora simplemente no daremos niveles técnicos porque no hay una liquidez significativa, pero sí comentamos la adquisición de insiders reportada ante la Superintendencia Financiera de Colombia. No marca precio en el día de ayer Enca. Solo superando los 12.40, 12.50 hablaríamos de un sesgo más alcista, a lo contrario el 11.60 es la zona de soporte más importante. Posiblemente la mejora en el EBITDA siga dando algo de soporte en estos niveles. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá sigue 5 con 500 y 4.90 como las zonas de soporte más importantes, 5.40 la resistencia y como comportamiento lateral como el escenario más probable dentro de esos niveles. Vamos con Éxito que continúa bajo presión. Si llega a romper la zona de mínimos, está ahí cerca, la posibilidad de descensos adicionales se incrementa hacia 21.400, 21.100. Solo superando los 22.200 hablaríamos de poder anular un poco la presión bajista con rebote hacia los 24 de corto plazo, anular presión bajista de corto plazo, pero no de mediano plazo. De lo contrario, la ruptura de los 22.600, 22.500 abriría la probabilidad de mayores descensos para la acción del Éxito. Vamos con Grupo Argos, que frena el avance en el día de ayer. Me voy a acercar un poco. Una vela que alcanza un poco a envolver la anterior. Si no supera pronto los 17.400, hay posibilidad de descender a 17, 16.900. Ya si desciende más allá de los 16.900, la probabilidad de 16.000 se incrementaría. De lo contrario, si rompe los 17.400, hay posibilidad de continuar con repunte a 18.000. 17.400 es el nivel de resistencia de corto plazo. Grupo Aval estamos 1250 contra 1200, los dos niveles importantes, 1250 contra 1200. Grupo Sura, ayer marca vela de onda alta, una vela de indecisión, 35.900. Si pierde los 35.900 puede darse una corrección como escenario probable a 34.800. De lo contrario, si logra aguantar ese nivel, el avance puede continuar hacia la zona de 37, 37.600 como siguientes niveles de resistencia. Importante los 36.000 como la zona de soporte más fuerte. Importante esa zona de los 36.000. Vamos con ISA. 7.700, no, 7, sí, dejémoslo en 7.700, no, 7.680. Mientras esté por debajo de los 7.680 hay posibilidad de continuar con descensos hacia 7.200 como la zona de soporte. Si hay ruptura de los 7.680 hay probabilidad de rebote hacia los 7.900, aunque sería un rebote todavía dentro de tendencia bajista. 7.680 como el nivel de resistencia para anular la presión bajista en ISA. Isagen continúa 2.900 contra 2.800 como el escenario más probable, simplemente un comportamiento de menor volatilidad ante ausencia
de fundamentales importantes para la compañía. El oro, $1.179 la onza, estabilizándose un poco mineros. Si logra superar los 1480 hay posibilidad de rebotar a los 1500, a 1610 como primer escenario probable. Mientras esté por debajo de los 1480, aún puede continuar con presión levemente bajista o lateral como el escenario probable para un activo que no posee una liquidez significativa. Nutresa, mientras esté por debajo de los 23, la presión bajista puede continuar hacia 22.400 y 22.000. Importante, solo superando los 23.000 podríamos avanzar hacia la zona de los 23.700. 23.000 la resistencia de corto plazo para Nutresa. Vamos con preferencial aval 1250. Si no supera pronto los 1250, puede continuar hacia los 1210 y 1190. Es probable que este precio no incluya todavía el descenso en calificación. Solo superando los 1250 podríamos avanzar a los 1270, que se confirmaría como el nuevo nivel de resistencia. Avianca Holding, vela importante indecisión. 3.200, 3.400. Si logra aguantar los 3.200 hay posibilidad de lateral entre 3.200 y 3.400. La pérdida de los 3.200 lo puede llevar hacia los niveles de 3.130 como siguiente nivel de soporte. 3.200 contra 3.400, los dos niveles importantes para Avianca Holding en el día de hoy. Bancolombia, después de la mejora en perspectiva de Goldman Sachs, ha estado con un mejor desempeño. Bastante sólido el comportamiento, no es un volumen muy alto, se destaca frente a las cotizaciones previas, pero nos dice lo siguiente: 27.300. Si logra aguantar los 27.300 hay espacio para alcanzar 28.200 y 28.600. Si pierde los 27.300 hay posibilidad de descender hacia 26.600 como primera zona de soporte y mantener sesgo alcista. Importante los 27.300 para mantener el impulso alcista en Bancolombia. Preferencial Cementos Argos. Ay, yo cometí un error. El que compró es Carvajal Empaques. Sí, no. Sí. Los insiders han sido de Carvajal Empaques y me fui con Construcciones El Cóndor. Aquí están las adquisiciones de Carvajal Empaques. No tenemos técnicos importantes. Cometí un error gigante por tener en cuenta esa corrección que me confundí Carvajal Empaques con Construcciones El Cóndor. 9.000 la zona de soporte. Mientras estemos sobre los 9.000 hay posibilidad de continuar hacia 9.500, 9.400. La pérdida de los 9.000 hay posibilidad de descensos hacia los 8.700, 9.000 como la zona de soporte importante. Preferencial da vivienda. Si no logra recuperar pronto los 26, hay posibilidad de descensos hacia los 25 y 24.700. Solo superando los 26.000 podríamos avanzar hacia los 26.800. 26 la zona de resistencia importante para preferencial da vivienda de su sesgo bajista. Preferencial grupo Argos. 17 contra 16.600 nos deja la vela del día de ayer, vela tipo hombre colgado. Si logra aguantar los 16.600 hay posibilidad de avanzar todavía hacia 17.418 siempre y cuando rompa los 17. De lo contrario, si hay ruptura del 16.600 hay posibilidad de descender de nuevo en la zona de 16.000. Hay choque entre compradores y vendedores en preferencia del grupo Argos. Vamos con preferencia del grupo Sura. Dependerá de los 35.400 el mantener el sesgo alcista. Mientras esté sobre 35.400 aún puede continuar hacia 36.800 y 38. Si pierde los 35.400, la posibilidad de descender a 34.400 es el escenario más probable. Importante los 35.400. Pacific Rubiales continúa en su comportamiento lateral mientras el mercado espera si se aprueba la venta o no. Continúa entonces el comportamiento lateral para Pacific Rubiales. Y terminemos rápidamente con Terpel, que posiblemente siga marcando, no marcó precio en el día de ayer, pero continúa con ese escenario lateral. Y Valorem no hay cambios importantes, continúa 404.20 como la zona de resistencia. Así que importante corregir el tema de Construcciones del Cóndor y Carvajal Empaques, que me equivoqué en el tema de insiders. Y estar atentos a los niveles de corto plazo. Hay bastante indecisión, cada activo mantiene su propia tendencia, así que cada nivel es importante, no hay una correlación general del mercado, por lo que el índice presenta una tendencia un poco más lateral que un sesgo definido. Hay mayor presión bajista en la mayoría de activos que si no logran recuperar resistencias de corto plazo, la presión bajista podría continuar en ellos. Vamos con algunas preguntas, ya que hoy iniciamos algo tarde, segundo filtro, toda la parte donde nos quedamos sin audio. Bueno,
El velón de ayer en Ecopetrol 15 tiene el movimiento del día de hoy para la acción para el mercado local. 1660 será la resistencia. Si no supera esos 1660 pronto, quiere decir que la presión bajista podría continuar. De lo contrario, habría espacio para algo de recuperación. ¿Cuándo pagan dividendos Empresa Energía de Bogotá? ¿Y cuánto es? 119 pesos con algunos centavos por acción. Y el periodo de dividendos es el 19. El pago será 5 días hábiles bursátiles posteriores a este 19. Es el punto importante para ese dividendo. El periodo ex dividendo del ADR de Ecopetrol realmente comienza hoy. La conversión lo está reflejando. Exacto. Hoy inicia el periodo ex dividendo de Ecopetrol. Lo contrario, ayer llamábamos algo que es cum dividend. Recuerden que tenemos la fecha de registro, la fecha ex dividendo y la fecha de pago. Son tres fechas distintas. Casi siempre se habla de la fecha ex dividendo, pero también hay una fecha de registro. Y la fecha de registro es en verdad la cual contempla quiénes son los que recibirán el tema del dividendo. Ayer se llamaba cum dividend. Podemos hablar ya de tendencia en WTI hasta romper el 61.50 y si aguanta el 60.50 sí hay probabilidad de avanzar a 62 y 64 como el escenario más probable por ahora para el WTI. La tendencia de Ecopetrol en estos días puede ser a subir. Después de tanta caída podemos tener algo de rebotes. Los estaremos evaluando a ver qué tan fuertes son y que si nos daría la probabilidad de cambio de tendencia alcista. Por ahora tienen que estar atentos a cuando ingresan los compradores el 1660, la resistencia importante en el día de hoy. Confirmada capacitación esta noche a las 9. Sí, esta noche hablaremos de cómo crear estrategias, puede colocar el stop loss, el take profit, cómo administrar la posición, listo, estamos ganando, cómo modificamos el soporte, el stop loss para proteger ganancias. Vamos a ver los parámetros básicos que tienen en cuenta que se deben tener en cuenta para crear una estrategia. ¿Cuál es el valor patrimonial de Ecopetrol? No lo tengo exacto acá, pero está rondando cerca de los 1.480 pesos por acción. ¿Cuál será la situación de Ecopetrol hoy? Hoy no se descarga que después de tanta caída puedan aparecer levemente algunos compradores. No alcancé a tomar niveles de ISA. Vamos con niveles de ISA el día de hoy. 7.680, el nivel importante para anular la presión bajista. ¿Por qué baja Avianca? Recordemos, bueno, el tema también tiene que ver con aerolíneas a nivel internacional. LAN ha tenido una caída mucho más fuerte que Avianca. También está el tema del pasivo pensional. Así que, pues, digamos, y el riesgo internacional son algunas de las razones que podrían explicar ese descenso. ¿Cuándo se hace efectivo el pago de los dividendos de Ecopetrol? El 22 de junio. Los que compraron el ADR de Ecopetrol ayer aún tenían derecho al dividendo. No, el tema viene por el tema cum dividend y la fecha de registro. Bueno, así que importante tener en cuenta lo que es en los niveles de corto plazo y cada activo con su propia tendencia. Recuerden 9.30 variación semanal de inventarios de crudo y qué pena por algunas imprecisiones en el día de hoy. Muy buen día para todos.